Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Hoy conmemoramos 40 años de la tragedia de Armero, donde más de 30.000 personas murieron sepultadas por el lodo de la erupción del Nevado del Ruiz. El ministro de Educación solicitó la instalación de un puesto de mando unificado nacional y medidas de intervención en la Universidad del Atlántico ante los hechos de violencia registrados. La ley de financiamiento y reforma tributaria para el 2026 presentada por el gobierno se discute en el Congreso por la suma de 16.3 billones de pesos. Pescadores de Santa Marta denuncian grave acumulación de basuras en la desembocadura del río Manzanares. Álvaro Hernández, técnico del ascendido Jaguares de Córdoba, habla en Noticentro 1 Televista sobre los planes del equipo para el 2026. Sharon Acosta, reina del Carnaval de los Niños 2026, brillará junto a su padre Checo Acosta en los Latin Grammy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Noticentro 1 Televista en directo desde Barranquilla. Soy Manuela López y los estaré acompañando en esta hora de noticias. Hoy conmemoramos 40 años de la tragedia de Armero, una de las mayores catástrofes naturales en la historia del país. Más de 30.000 personas perdieron la vida tras la erupción del volcán Nevado del Ruiz en 1985. La tragedia dejó lecciones fundamentales sobre prevención y gestión del riesgo y hoy más que nunca nos invita a seguir avanzando en los procesos de monitoreo volcánico y las respuestas oportunas ante emergencias como estas. Por eso hemos querido presentarles un informe de lo ocurrido hace 4 décadas que nos pone hoy a reflexionar sobre este asunto. El informe está basado en un documento audiovisual desarrollado por la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia. Pues que Armero quedó arrasado en casi el 100% quedó arrasado Armero. En noviembre de 1985 es considerado como uno de los meses más complejos en la historia de Colombia. 7 días después de la toma del Palacio de Justicia, el 13 de noviembre de 1985, mientras el país seguía conmocionado por la violencia ejercida hacia la rama judicial colombiana, se produjo la erupción del Nevado del Ruiz a las 11:30 de la noche. Este irrumpió a las poblaciones cercanas, entre ellas el municipio de Armero, en el departamento de Tolima, que dejó un saldo de más de 30.000 personas muertas. Desapareció todo el mundo, yo creo que habrán ni un 5% estará con vida de lo que era Armero. El Nevado del Ruiz ya había mostrado su potencial destructivo en el pasado. Desde principio de 1984, diversos indicios comenzaron a alertar sobre una posible catástrofe. Se registró un aumento de la temperatura en el volcán. Científicos, escaladores y figuras políticas advirtieron sobre el riesgo inminente, pero las alertas no se tradujeron en una evacuación efectiva de la población. ¿Por qué 25.000 muertos por una erupción anunciada? Me negaron 5 sirenas y 5 radioteléfonos. Con esas 5 sirenas y 5 radioteléfonos, que valían 750.000 pesos, se habían salvado el 80% de las personas que murieron en Caldas. A partir de diciembre de ese mismo año, campesinos de la zona observaron la muerte masiva de peces en las cuencas de los ríos Otún, Recio y Lagunillas. Unos 15, 12 días antes de la tragedia, nosotros fuimos allí al río Lagunilla a coger pescado. Lo cogíamos con la mano. ¿Por qué? Porque el río estaba bajando un agua hedionda, espesa. La fuerza del desastre que se avecinaba se empezó a vivir en horas de la tarde, cuando la actividad volcánica se hizo evidente en Armero. A las 4 de la tarde comenzó a caer ceniza y azufre sobre la localidad, seguida por una llovizna. A las 9:29 de la noche, el Nevado del Ruiz hizo erupción, desprendiendo el 2% de su corona de hielo.
Un minuto después, funcionarios de Ingeominas, ubicados a 4.000 metros de altura, confirmaron el inicio de la erupción y recomendaron la evacuación inmediata. Sin embargo, la advertencia llegó demasiado tarde. Una avalancha de agua, producto del deshielo, descendió por las laderas del volcán, incrementando el caudal de los ríos. Esta primera ola arrasó con todo a su paso y minutos después, una segunda avalancha cargada de lodo, rocas y árboles avanzó a una velocidad de hasta 80 kilómetros por hora, afectando a más de 20 municipios. Y de ahí saquen la cuenta de que no hay siquiera un 2% de los habitantes sobrevivientes, de resto casi todos murieron. Durante el proceso de rehabilitación, la magnitud del desastre se hizo aún más evidente. Cerca de 65.000 damnificados directos llegaron a la zona, una cifra que superaba ampliamente la población original de Armero, que antes de la tragedia contaba con 40.000 habitantes, de los cuales más de la mitad habían perdido la vida. En Tolima comenzaron los actos conmemorativos por los 40 años de la tragedia en Armero. Uno de ellos es Las Barcas para no olvidar, un homenaje a la memoria de las víctimas. Un seguimiento a todas estas madres, a todos estos reencuentros. Este es un acto simbólico, poético, de duelo. Entonces estoy muy agradecido que pongamos a navegar todo este olvido de 40 años. Omaira Sánchez, la niña colombiana, símbolo de la tragedia de 13 años, quedó atrapada hasta el cuello, sostenida en una rama, asistida por socorristas y filmada por periodistas. Su agonía de 3 días fue transmitida en directo, sin maquinaria especializada y en medio del caos. El rescate fue imposible. Si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. 40 años después, la tumba de Omaira sigue siendo el lugar más visitado en lo que fue Armero. Allí, los visitantes rezan, dejan flores, toman fotografías y agradecen favores. Muchos la veneran como una santa, mientras que en la memoria colectiva permanece el recuerdo de los cientos de niños que perdieron la vida en la tragedia y a quienes aún se les atribuyen milagros. Según la Fundación Armando Armero, actualmente 580 niños se encuentran desaparecidos luego de esta tragedia. Hace un año el ICBF empezaron un proceso de escucha para encontrar cuáles eran los vacíos de esta historia. Asimismo, la Defensoría propone un conjunto de acciones orientadas a convertir la gestión del riesgo en una política pública estructural. Garantizar estos derechos implica pasar de las normas a la acción, fortalecer la prevención, asegurar la reparación integral y la memoria, garantizar la salud física y mental, la vivienda digna, la restitución patrimonial y la información transparente. Organizar instituciones y poder además responder a quienes han sufrido los daños de la desaparición de Armero. La experiencia de Armero es un llamado a todo el país, a la sociedad, a las instituciones de hoy, como la Defensoría del Pueblo, pero también de los gobiernos territoriales, del gobierno nacional, a la misma justicia. Es un llamado ético, jurídico y político a situar la protección de derechos humanos en el centro de la respuesta a estos asuntos. Actualmente el Nevado del Ruiz continúa activo y con posibilidad de registrar nuevos fenómenos eruptivos. Sin embargo, Colombia cuenta hoy con mayores capacidades de prevención y respuesta que hace 40 años, gracias a un sistema de gestión del riesgo más fortalecido y unas fuerzas militares mejor preparadas para atender emergencias de gran magnitud. Hoy tenemos una sala de crisis nacional que monitorea estas situaciones 24 horas del día. Hoy tenemos sistemas de alerta temprana en muchos lugares del país. Hoy tenemos además un Fondo Nacional de Gestión del Riesgo
que debe estar siempre listo para poder financiar estos costos. El Servicio Geológico Colombiano enfatizó la importancia de fomentar una cultura volcánica en el país, dado que Colombia cuenta con cerca de 50 estructuras volcánicas, de las cuales la mitad se encuentran activas. La experiencia de Armero demostró la necesidad de que las comunidades que habitan en zonas de riesgo conozcan su entorno, la historia y las amenazas asociadas a los volcanes. Hoy en Armero, declarado como Campo Santo, se estará llevando a cabo la conmemoración con una jornada de homilías. Durante el acto central, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali, dará inicio a la construcción del Parque de la Vida, un espacio en memoria de las víctimas. Posteriormente, la ministra de Cultura encabezará el lanzamiento del programa Sonidos para la Paz, mientras que en horas de la tarde se desarrollarán actividades institucionales con la participación de distintas entidades del orden nacional y departamental. Definitivamente un hecho histórico que marca a Colombia. Cambiando de tema, Cartagena se prepara para vivir el Festival Náutico de la Independencia, un evento que reunirá a más de 1.200 embarcaciones en la bahía. La alcaldía, junto con la DIMAR, la Armada y las autoridades distritales, activaron un plan integral de seguridad marítima y sanitaria para garantizar que la celebración transcurra sin incidentes. El operativo contempla controles estrictos de zarpe, navegación y retorno de embarcaciones que estarán vigiladas por la Capitanía de Puerto, la Secretaría de Turismo y la Policía Nacional. Estamos esperando más de 600 embarcaciones en el mar y más de 60.000 personas disfrutando de este evento. La Capitanía de Puerto acompañará todo este proceso para garantizar la seguridad marítima. Le pedimos a todos los turistas y propios que disfrutarán de este espectáculo el cumplimiento de las normas para poder disfrutar de este evento en total tranquilidad. El Festival Náutico se realizará los días 14 y 15 de noviembre con el zarpe desde el mediodía y programación artística en la bahía hasta las 10:30 de la noche. La alcaldía estableció además rutas de navegación seguras, separación entre embarcaciones y canales exclusivos para el tránsito desde las islas. En materia de salud, el DADIS declaró alerta amarilla en la red hospitalaria y dispuso lanchas de ambulancia y equipos médicos en el muelle de la Bodeguita para responder ante cualquier eventualidad durante los conciertos y actividades náuticas. Usuarios de la EPS Sanitas en Riohacha, en su mayoría personas de la tercera edad y mujeres en embarazo, califican como un calvario la situación que enfrentan para obtener sus medicamentos luego del cambio en el punto de dispensación que pasó de Cruz Verde al SID dispensario. Afirman los afectados que desde que se realizó este cambio, las quejas no han cesado, largas filas, esperas interminables y un espacio insuficiente para atender la demanda han generado la indignación de los afiliados. Lo que debía ser un servicio ágil y humano se ha convertido en una pesadilla para los usuarios de la EPS Sanitas en Riohacha. Las imágenes que circulan evidencian el hacinamiento en el pequeño local, donde los beneficiarios se ven apretados, muchos de ellos soportando el calor extremo debido a la alta cantidad de usuarios. Este servicio es muy malo, malísimo, peor que el de suministro y dotaciones. Esto aquí no tenemos, mire cómo estoy sudada, soy paciente renal, no puedo estar en ese sitio y mire cómo voy. Sin medicamento y sin nada para la casa. El malestar de los usuarios aumenta no solo por la incomodidad, sino por la falta de respuesta oportuna y eficiente por parte de la EPS. Lo que antes era una experiencia tediosa en Cruz Verde, se ha transformado en un auténtico martirio en el nuevo dispensario, generando dudas sobre la capacidad de Sanitas para manejar el cambio de manera efectiva y garantizar un servicio digno de sus afiliados en el distrito. Muy lento el servicio, no avanza. Uno puede irse, volver y todavía nada. Muy largo el tiempo de espera para los usuarios. No es justo, la verdad. Yo llegué hoy a las 9 de la mañana y miren a la hora que salgo y no me atendieron. ¿Por qué? Porque se fue la luz y el sistema pues se dañó. Nos tuvieron media hora esperando, entonces nos propusimos que nos atendieran mañana en una lista alterna. Sin embargo, no es justo con los usuarios tanta demora y pues tanta precariedad con el servicio. Los afiliados exigen soluciones inmediatas, así como un espacio adecuado y un sistema de atención que no ponga en riesgo su salud ni los someta a largas jornadas de espera. Vine a las 9 de la mañana para buscar un medicamento y ver la hora que soy y todavía no me han atendido con el medicamento. Ya van para las 4 de la tarde ya. Y me tocó el número 55 de preferencial, a donde cuando yo vine iba apenas por 16,
preferenciales y no ha llegado el 55, va ahora actualmente. Actualmente va por 40 preferenciales nada más. Los pacientes aseguran que de 6 cubículos habilitados, solo 3 están en funcionamiento, lo que provoca espera de hasta 1 hora para la entrega de un medicamento. A esto se suma la influencia de personas ajenas a la entidad que presuntamente intervienen en la distribución y de paso malestar entre los afiliados. Para Noticentro 1 Televista les informó Jorge Real Álvarez. Gracias, Jorge. La negativa por parte de algunos miembros del Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar a la construcción de una sede en el municipio de Las Aguas de Ibirico sigue generando controversia. Según el rector del Alma Mater, están dadas todas las garantías para que el proyecto sea una realidad. Compañera, pues esta nueva sede busca garantizar el acceso a la educación superior a jóvenes del corredor minero, ahora llamado Corredor de la Vida, en el centro del departamento del Cesar y cuya ejecución estaría completamente en manos del gobierno nacional. Incluso el presidente Gustavo Petro se pronunció y calificó de politiquería el bloqueo a este proyecto. Tenemos la proyección de convertirnos en la primera sede universitaria del país enfocada hacia la transición energética. Este es el impacto que tendría la sede de la Universidad Popular del Cesar en el municipio de Las Aguas de Ibirico. Sin embargo, desacuerdos entre miembros del Consejo Superior Universitario no han permitido su avance. Un grupo de consejeros han venido manifestando algunas inquietudes sobre el concepto técnico y jurídico que se remitió inicialmente con el proyecto. Ya estos conceptos fueron ampliados con la disposición de absolver cualquier otra duda y estamos en espera precisamente de que nos permitan sacar adelante este paso. Proyecto que estaría completamente financiado por el gobierno nacional. Garantiza al Ministerio de Educación Nacional los recursos para el funcionamiento de esta primera fase, que tiene un valor de 14.000 millones de pesos y que tendrá una segunda fase con un costo aproximado de 40.000 millones de pesos que garantiza también el gobierno del cambio a partir de vigencias futuras. Esta se sumaría a la sede de Aguachica en el sur del Cesar y garantizaría el acceso a la educación superior a miles de jóvenes de municipios del centro del departamento. Con la fase inicial podríamos albergar hasta 1.200 estudiantes más de los que hoy estamos recibiendo en la Universidad Popular del Cesar. Y el proyecto inicial tendría una capacidad hasta de 5.000 estudiantes. Finalmente, Robert Romero Ramírez insistió en la necesidad de esta nueva sede y su importancia en la cobertura y calidad en la educación superior de la región. Están dadas las condiciones para hacerlo. Es una simple voluntad de los consejeros. No hay razón para oponerse. No podemos privar a estos jóvenes de este derecho. Desde la Universidad Popular del Cesar, sede Sabanas, con la cámara de Luz García, informó Daniel Ramírez para Noticentro 1 Televista. Gracias, Daniel. El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, solicitó la instalación de un puesto de mando unificado en la Universidad del Atlántico ante los hechos de violencia registrados en el campus en medio del paro indefinido estudiantil. El funcionario advirtió que la situación de orden público requiere atención urgente y coordinación entre autoridades locales y nacionales. A través de un mensaje en la red X, el ministro pidió la intervención del Ministerio de Defensa, del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General, la Gobernación del Atlántico y la Fiscalía con el fin de garantizar la seguridad en la institución. Rojas también confirmó que dio instrucciones a la Subdirección de Inspección y Vigilancia para aplicar las herramientas legales disponibles en una eventual intervención a la universidad. Ante la inacción de autoridades locales, solicito al Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Defensoría, Procuraduría General de la Nación, Gobernación del Atlántico, Fiscalía, Personería y entidades para determinar la instalación de un puesto de mando unificado de orden nacional para atender esta situación con el debido respeto de la autonomía universitaria, pero con el respeto también de un propósito mayor: respetar la vida. Mientras tanto, en el ámbito judicial, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla confirmó la legalidad del proceso de elección del rector de la Universidad del Atlántico
Atlántico para el periodo 2025-2029, ratificando que el Consejo Superior actuó conforme a derecho a la designación de Leyton Daniel Barrios Torres. El fallo destacó que el Comité de Credenciales actuó dentro de sus competencias técnicas y que las certificaciones aportadas por el rector Leyton Barrios fueron verificadas con las instituciones correspondientes. En el caso nuestro, el gobernador nos ha pedido reiteradamente que hiciéramos una revisión de las hojas de vida de cada uno de los aspirantes y en la gobernación, el despacho del gobernador recibieron nuestro informe donde dábamos total credibilidad a la evaluación que se había hecho de las hojas de vida por parte del Comité de Credenciales. En el caso del doctor Leyton Barrios, él acredita experiencia docente con 5 certificaciones. Mientras se mantienen las tensiones dentro del campus, el gobierno nacional insistió en la necesidad de garantizar la seguridad de los estudiantes y preservar la estabilidad institucional de la Universidad del Atlántico. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia condenó las sanciones y castigos impuestos en Santa Marta y Valledupar por un grupo armado no estatal con presencia en la Sierra Nevada, acciones que calificó como graves vulneraciones a los derechos humanos y posibles crímenes de lesa humanidad. Según la ONU, durante el 2025 se han recopilado 19 registros audiovisuales en los que se evidencian agresiones como violencia física, trabajo forzado, inmovilización de extremidades y humillaciones públicas a hombres y mujeres por presuntas conductas como hurto, expendio de drogas o violencia intrafamiliar. La organización señaló que estas prácticas podrían construir torturas y tratos crueles e inhumanos prohibidos por convenios internacionales suscritos por Colombia y que además representan infracciones al derecho internacional humanitario. La ONU Derechos Humanos hizo un llamado al Estado colombiano a reforzar las medidas de protección y prevención en las zonas rurales de la Sierra Nevada y a garantizar justicia frente a las agresiones cometidas por grupos armados no estatales. Desde ONU Derechos Humanos condenamos la imposición de sanciones y castigos cometidos por un grupo armado no estatal en Santa Marta y en Valledupar, que pueden llegar a constituir tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Este tipo de acciones vulneran el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Reconocemos algunas acciones que han tomado las autoridades para atender esta situación, pero queremos reiterar el deber del Estado de prevenir esta situación. Conduce cuando quiera, sin restricciones. Nissan X-Trail e-Power, impulso 100% eléctrico sin enchufes. Esto es Nissan. Estados Unidos anunció una recompensa de hasta $5 millones por información que permita capturar a los responsables del ataque con explosivos contra un helicóptero de la Policía Nacional en Antioquia, hecho que dejó 13 uniformados muertos. La recompensa de $5 millones fue ofrecida por el gobierno estadounidense tras el atentado ocurrido el 21 de agosto del presente año en Amalfi, Antioquia, donde un helicóptero de la policía fue derribado durante una operación. Las autoridades buscan identificar a los responsables del ataque. El Departamento de Estado reafirmó su respaldo a Colombia en la lucha contra el crimen organizado y en los esfuerzos conjuntos para llevar a los culpables ante la justicia. La explosión dio lugar al asesinato de 3 oficiales de la Policía Nacional de Colombia, la herida de otros 4 oficiales y la destrucción del helicóptero, una facción disidente del grupo terrorista Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército Popular FARC, se responsabilizó por el atentado. El presidente Gustavo Petro se pronunció afirmando que Colombia entregará información de inteligencia a agencias de Estados Unidos solo si se respetan los derechos humanos, tras haber ordenado previamente la suspensión de la cooperación. El presidente Gustavo Petro confirmó que Colombia continuará entregando información de inteligencia a Estados Unidos, pero bajo nuevas condiciones. Aclaró que los reportes solo se compartirán cuando las agencias estadounidenses garanticen el respeto a los derechos humanos y a la soberanía nacional. Toda comunicación que garantice que será usada para incautaciones sin menoscabo de derechos humanos y que generará capturas con protección de la vida, sin arriesgar vidas, será usada por la comunidad de inteligencia ya coordinadas por nuestro apoyo, sin menoscabo tampoco de ninguna agencia, incluidas las norteamericanas.
El presidente Gustavo Petro anunció el nombramiento de una nueva embajadora ante la ONU en la capital de Austria para impulsar un enfoque científico en la lucha contra las mafias del narcotráfico y reforzar la cooperación internacional frente al fentanilo. Para una guía más científica del tratamiento de mafias de la cocaína, pondré de embajador ante la ONU y Austria en Viena a Marcela Tovar. El ministro de Interior, Armando Benedetti, aclaró que la cooperación entre las agencias de seguridad de Colombia y Estados Unidos continuará vigente, destacando que no existe una ruptura en el trabajo conjunto contra el narcotráfico y el crimen organizado. Ha habido una mala interpretación por la prensa colombiana y algunos funcionarios del alto gobierno. El presidente Gustavo Petro nunca ha dicho que las agencias de control americanas FBI, DEA, HSI van a dejar de trabajar en Colombia a la par de nuestras agencias de inteligencia DIPOL, DIJÍN, STI, y seguiremos trabajando como lo ha hecho este gobierno en contra del narcotráfico y el crimen con los Estados Unidos. ANCHA Colombia advirtió que la suspensión del intercambio de información de inteligencia con Estados Unidos pone en riesgo operaciones conjuntas contra el narcotráfico y el crimen organizado. Suspender el intercambio de inteligencia con Estados Unidos no fortalece la soberanía, erosiona la confianza y deja a Colombia en una posición ambigua ante sus aliados. También pone en riesgo años de resultados contra el narcotráfico y el crimen organizado. Ese capital compartido no debe perderse. Sin tocar canales críticos, el gobierno tiene la posibilidad de alzar la voz mediante mecanismos diplomáticos. Durante la audiencia de imputación de cargos llevada a cabo por el juez 14 de control de garantías de Barranquilla contra el exdiputado Nicolás Petro, la Fiscalía presentó nuevos señalamientos en su contra en medio de una diligencia marcada por la controversia. Según el ente acusador, Petro registró una experiencia laboral inexistente en la empresa Energía Delta, que negó haber tenido vínculos con él. Además, habría modificado los valores de abonos a un proyecto de vivienda para aparentar mayores ingresos. Estos hechos sustentan los delitos de falsedad en documento público y falsedad en registros. Esa información carece de veracidad, por lo tanto, se le imputa el delito de falsedad en documento público. La audiencia estuvo marcada por momentos de tensión cuando el juez cuestionó a la fiscal Laborde sobre la posible doble judicialización del caso. El togado pidió claridad sobre la relación entre estos nuevos cargos y el proceso que Nicolás Petro enfrenta desde 2023 por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, ante lo que la defensa del exdiputado también expresó reparos. Si usted no da un sustrato fáctico de ese delito, entonces, ¿cómo le pregunto yo al señor si se allana a los cargos? ¿De qué se va a allanar? ¿De qué hechos? Si solamente tenemos el delito. Tras más de 4 horas de diligencia, el juez decidió suspender la audiencia. La sesión fue aplazada y se reanudará el próximo miércoles 26 de noviembre a las 2 de la tarde, cuando la Fiscalía retomará la exposición de sus argumentos. El ministro del Interior ofreció disculpas públicas a la magistrada Cristina Lombana luego de que ésta ordenara el allanamiento de su residencia en Puerto Colombia dentro de las investigaciones que adelanta la Corte Suprema de Justicia. El funcionario se retrató y ofreció disculpas públicas a la magistrada, aunque advirtió que continuará denunciando lo que considera abusos y extralimitaciones en los procesos en su contra. He dicho cosas que no debí decir, me dejé llevar por la ira y la situación, y eso no refleja quién quiero ser. Lamento haber dicho lo que dije, le pido excusas a la señora Cristina Lombana. Sin embargo, esto no quiere decir que no siga denunciando las extralimitaciones y su abuso de poder contra mí y mi familia. El presidente de la Corte Suprema, Octavio Tejero, resaltó la necesidad de mantener el respeto entre las instituciones del Estado y recordó que las actuaciones judiciales deben desarrollarse sin presiones políticas ni descalificaciones personales. En este sentido, la corporación rechaza las descalificaciones personales y los ataques verbales del ministro del Interior a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, dado que pueden afectar el desarrollo de las investigaciones y
menoscabar la confianza en la administración de justicia. El ministro enfrenta 6 investigaciones en la Corte Suprema por presuntos delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. 4 de esos procesos están en manos de la magistrada Lombana, mientras que otro relacionado con presuntas irregularidades en FONADE ya avanza en etapa de juicio. La juez 67 de control de garantías ordenó enviar a prisión a Juan Carlos Suárez Ortiz, señalado por el homicidio del estudiante Jaime Esteban Moreno Jaramillo, tras considerar que representa un peligro para la comunidad y los testigos del caso. La togada concluyó que los hechos evidencian una agresión dolosa, premeditada y de extrema violencia. Según la juez, los golpes propinados a la víctima fueron dirigidos a partes vitales como el pecho, el abdomen y la cabeza, lo que demuestra una intención clara de causar la muerte y no solo de generar lesiones. Añadió que Suárez aprovechó la confusión de la noche de disfraces para atacar a la víctima sin darle oportunidad de defenderse. Realmente en pocas ocasiones he visto una necropsia con esa cantidad de golpes y sobre todo propinados en esas partes vitales. La togada sostuvo que las evidencias y los videos registrados muestran una conducta dolosa y agravada en la que Suárez evidenció desprecio absoluto por la vida humana. Subrayó que tras el ataque el acusado se retiró del lugar sin brindar ayuda ni mostrar arrepentimiento, lo que refuerza la gravedad de la actuación. Todo ello, en sentir de esta juez, configura un hecho de crueldad atroz, un hecho de inhumanidad, de saña y de violencia despiadada, que refleja además un desprecio absoluto por la vida humana y por las normas básicas de convivencia. Por último, la juez desestimó los argumentos de la defensa y concluyó que Juan Carlos Suárez no tiene arraigo familiar, laboral ni educativo que garantice su comparencia ante la justicia. En consecuencia, mantuvo la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario al considerar que representa un riesgo para la comunidad y los testigos del caso. Cambiando de tema, se está discutiendo en el Congreso de la República el proyecto de ley de financiación por 16.3 billones de pesos luego de aplicar un recorte de 10 billones frente a la propuesta original. La iniciativa busca asegurar recursos para el 2026. El Ministerio de Hacienda eliminó del artículo el impuesto al IVA sobre combustibles que originalmente representaba 2.6 billones de pesos de recaudo como respuesta a las preocupaciones por posibles efectos inflacionarios. En su lugar, la reforma mantiene medidas como la eliminación de determinados beneficios tributarios y la aplicación del IVA al 19% en vehículos híbridos, bebidas alcohólicas, plataformas de suerte y azar en línea, entre otros. La cartela señaló que el ajuste representa cerca del 0.8% del PIB para 2026 y del 0.7% del PIB en años posteriores, lo cual implica que las medidas serán de corto plazo y no garantiza por sí solas la sostenibilidad fiscal a mediano plazo. Hacemos una pausa comercial y ya volvemos con más información. Estamos en directo desde Barranquilla. En Clínica Iberoamérica tenemos un modelo de salud centrado en la persona, integral y seguro. Conoce más en clínicaiberoamerica.com. Vigilado Supersalud. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista. La información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. Gases del Caribe, conectados con la gente. En IES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. Somos conectividad, somos ciberseguridad, somos multicloud, somos data center, somos IFX, el partner tecnológico de tu empresa. www.ifxnetworks.com. En IES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo.
con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra. Transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Alusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. Regresamos con Noticentro 1 Televista. Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Gracias por continuar con nosotros. Pescadores de Santa Marta denuncian grave acumulación de basuras en la desembocadura del río Manzanares y la falta de acción por parte de las autoridades correspondientes. Hola, ¿qué tal, compañera? Muy buenas tardes. Así es, la contaminación en la desembocadura del río Manzanares vuelve a encender las alarmas entre los habitantes y pescadores del sector La Tenería y la playa Los Cocos, quienes denuncian el abandono institucional y la falta de cultura ciudadana como una de las principales problemáticas que se registra en esta importante zona turística de la capital del departamento del Magdalena. El río Manzanares, que llamamos aquí desembocadura, y resulta y pasa que la basura de toda la ciudad no es de los pescadores, es de la cultura ciudadana samaria que tira el papelito en la calle, que deja caer el papelito en la carretera, se va para la canal, de la canal al río y del río para acá donde nosotros y se queda en toda la desembocadura. Estamos cansados de recogerle la basura a la gente, necesitamos acciones verdaderamente contundentes que limpien el pedazo, porque esto es espacio público y ATESA nada más llega hasta por allá y esto siempre nos toca a nosotros los pescadores. Asimismo, los pescadores hacen un llamado a la alcaldía distrital y a la empresa encargada de Interaseo, teniendo en cuenta que según ellos no se está realizando la recolección adecuada de estos residuos. Pero a mis vecinos y a todos los vecinos de la ribera del río Manzanares que por favor se concienticen de que tenemos que tener concientización de amar nuestra ciudad como samarios, como los que se criaron, los que no se criaron, los que aman esta ciudad porque esta ciudad le dio todo, su familia, en fin, etcétera, mi hermano, que amemos nuestra ciudad. Esto es de hogar, de casa, de enseñanza, de amor, de sentido de pertenencia de cada persona, de que tenga respeto por la tierra, por la madre tierra, que es algo maravilloso, de que tenga sentido de pertenencia por su ciudad, por primero que todo donde está viviendo. Es importante mencionar que esta problemática se viene registrando desde hace muchos años y el llamado también es a toda la ciudadanía de evitar arrojar basura al río Manzanares, teniendo en cuenta que todos estos desechos van a parar a la playa Los Cocos. Desde Santa Marta les informó Desiret Pérez con la cámara de Fabio Villa, Noticentro 1 Televista. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. Celebramos juntos los sabores que nos unen. En Muelle 1888, los sabores del mundo siguen llenando a Puerto Colombia. Un lugar donde la historia y la gastronomía se dan la mano frente al mar. Ven al Muelle 1888 y recorre los sabores del mundo. Gobernación del Atlántico. Resuelve tus necesidades e inquietudes sobre trámites y servicios de la Administración Distrital, marcando la línea 195 desde cualquier fijo celular. Atención 24/7 sin costo. Alcaldía de Barranquilla. Regresamos con Noticentro 1 Televista. Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Gracias por continuar con nosotros. Volviendo con la información de la región, una sede estudiantil inauguró comedor escolar y batería sanitaria. Más de 270 estudiantes guayú y venezolanos se beneficiaron con nuevas instalaciones en la institución educativa número 12 de Paraguacho. La sede Patajatamana hace parte de la institución educativa número 12 de Paraguachón, que dirige la rectora Georgina de Luque. Son más de 270 estudiantes de preescolar y básica primaria, que en su totalidad son de la etnia guayú y algunos de la República de Venezuela. Con esta obra, los jóvenes tendrán el privilegio de disfrutar sus alimentos en un lugar digno. Créanme que esto va a generar un impacto emocional y sentimental en los estudiantes, ya que esto es lo que se genera
en calidad en educación. Muy agradecidos aquí con toda la comunidad, ese apoyo grande de un comedor para los niños, ya que ellos comían debajo de los árboles, a veces hasta en los mismos salones, y era un poco de verdad para ellos incómodo. Tenemos un comedor que podemos comer bajo de un techo, que no nos mojamos, no, ya comemos bien ya. Y los baños, también fue una bendición porque no tenemos que ir para el monte. La Fundación Catalina Muñoz y Tamarín hicieron realidad este sueño al encargarse de construir la batería de baños para niños y niñas y la cocina comedor, donde los estudiantes podrán desayunar y almorzar protegidos del sol y la lluvia. Y estamos acá en Pajatamana, estamos haciendo estas baterías sanitarias y el comedor, y de verdad que somos muchos los que estamos haciendo patria. Y bueno, y los invito a todos los que nos están escuchando que tenemos que apoyar todas estas comunidades. Esta infraestructura se construyó gracias a la gestión adelantada por la directora Georgina de Luque, que día a día se preocupa por la calidad educativa de los estudiantes de Paraguachón y sus diferentes sedes. Hoy se dignifica, hoy se parte la historia, se inicia una escolaridad con dignidad. Dios nos siga dando esa fuerza y siga colocando ángeles, en este caso, Fundación Tamarín, Fundación Catalina Muñoz, nos han ayudado, han puesto esta primera gran piedra para nosotros. Si Dios nos sigue dando la fuerza, claro, vamos a seguir haciendo las gestiones. Obras como esta debería implementar el gobierno para seguir mejorando la calidad educativa en el departamento. Desde la zona rural en Paraguachón, Carlos Bula, Noticentro 1 Televista. En FB Certification impulsamos la excelencia empresarial. Certificamos bajo las normas ISO, fortaleciendo la calidad. FB Certification, 15 años generando valor. Asume por segunda vez el cargo de secretario de Hacienda del departamento de Sucre Pedro León Moreno Sierra, oriundo del municipio de Buenavista, donde ha ocupado el cargo de alcalde por elección popular en varias ocasiones. Rodrigo Ruz nos informa. Sí, compañera, buenas tardes. Por segunda ocasión llega a la Secretaría de Hacienda del departamento de Sucre el doctor Pedro León Moreno Sierra, oriundo del municipio de Buenavista en el departamento de Sucre, donde ha sido varias veces alcalde. Es una persona conocedora de las finanzas públicas, por eso ha dicho que seguirá trabajando al lado del gobierno de la doctora Lucy García para seguir fortaleciendo con esa experiencia las finanzas de la administración seccional. La verdad es que estoy muy agradecido y el propósito es pues ya aportar algo de mi experiencia. Conozco bastante las finanzas del departamento, ya he sido secretario de Hacienda, esta es la segunda vez y he sido tesorero, entonces eso me estimula mucho y pienso que vamos a hacer una gran labor al frente de esta secretaría, acompañando a la doctora Lucino. Ha estado de cerca a la gente y conoce los problemas del departamento. Y por eso va a demostrar un gran resultado una vez termine su gobierno. Ha dicho que seguirá siendo parte fundamental para sacar adelante proyectos que tienen que ver con el deporte, porque Sucre es sede de los Juegos Nacionales. Tenemos un reto que va a ser una bandera de la doctora Lucy, que son los Juegos Nacionales. Oyeron, hay que respaldarla y hay que darle toda la fortaleza necesaria para que este evento sea histórico en el departamento. Desde Cincelejo, con la cámara de Carlos Ruz Ortega, informó Rodrigo Ruz para Noticentro 1 Televista. El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, reconoció que existe una posibilidad de aumentar la tasa de interés si la inflación no muestra señales claras de desaceleración en las próximas semanas. El gerente explicó que el emisor está siguiendo de cerca el comportamiento de la inflación, que en octubre cerró en 5.51%, y advirtió que los factores de presión como el precio de los alimentos, la energía y la tasa de cambio podrían obligar al banco a tomar decisiones adicionales para garantizar la estabilidad económica. Señaló además que aunque la Junta mantiene su objetivo de estabilizar la inflación hacia el rango del 3%, el panorama sigue incierto por el comportamiento del mercado internacional y los aumentos en los costos de importación. Esto, por supuesto, genera un entorno muy complejo y sugiere que la sensación que podía haber en noviembre del año pasado, que era la sensación de pasamos estos tiempos turbulentos,
En alguna presentación que hice por esa época, tenía ese tono. Tuvimos un periodo muy difícil, pasamos tiempos muy turbulentos, pero viene la calma. El año entrante vamos a estar llegando a la meta, el crecimiento económico va a empezar a recuperarse y de alguna manera el trabajo de todos va a ser más sencillo hacia el futuro. La Superintendencia Financiera de Colombia impuso una sanción de 500 millones de pesos a Bancolombia por la caída de sus plataformas digitales ocurrida los días 3, 4 y 5 de junio de 2024, que afectó a millones de usuarios, informaron varios medios nacionales. La sanción oficializada mediante la resolución 1866 de 2025 considera que el banco incumplió los principios de trato justo, debida diligencia y transparencia al no garantizar el acceso adecuado a los canales digitales para sus clientes durante los días críticos. Imponer a Bancolombia la sanción de multa a favor del Tesoro Nacional por valor de 500 millones de pesos por la violación de lo establecido en concordancia con lo señalado en el literal. Principio de trato justo, presunto incumplimiento de los principios de debida diligencia y transparencia e información cierta, suficiente y oportuna durante el 3, 4 y 5 de junio del 2024, de conformidad con lo expuesto en los considerados de la parte motiva de esta resolución. Bancolombia defendió que las fallas provinieron de un proveedor externo, pero la Superfinanciera de Colombia determinó que la entidad tenía la obligación de prever el riesgo y proteger a los usuarios. El impacto de la interrupción tecnológica fue amplio, cientos de miles de transacciones no se procesaron y muchas cuentas quedaron inaccesibles, lo que generó una ola de quejas e incertidumbre en el sistema financiero. Mucha atención durante la reunión extraordinaria del Consejo Superior Universitario de la Universidad del Atlántico. Representantes de estudiantes, profesores y trabajadores se levantaron de la mesa y anunciaron que no existen condiciones para retomar el diálogo. El encuentro convocado para intentar destrabar la crisis institucional terminó en medio de arengas contra el rector Leighton Barrios. Los voceros de los tres sectores manifestaron que se mantienen en cese de actividades con el respaldo del Sindicato de Profesores y la reciente adhesión del Sindicato de Trabajadores. Según indicaron los representantes, la decisión se tomó al considerar que no hay garantías para el desarrollo de la conversación y que el proceso requiere nuevas condiciones para avanzar en la solución del conflicto. Estos son los indicadores económicos del día de hoy. El dólar se cotiza en 3.694 pesos con 40 centavos. El euro se cotiza en 4.313 pesos. El petróleo de referencia Brent se cotiza en $62 con 71 centavos y el café colombiano se cotiza en $4 con 27 centavos. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos con lo mejor del deporte. Continúan en Montería las celebraciones tras el ascenso de Jaguares de Córdoba a la máxima categoría del fútbol colombiano. El técnico Álvaro Hernández, invitado hoy en el Noticentro 1 Televista. Bueno, yo creo que muy satisfactorio, creo que muy contentos por este gran resultado, este ascenso anticipado, gracias a la buena campaña que el equipo ha realizado desde el principio, compitiendo todos los partidos, eso debido a que hemos apostado a ambos frentes al torneo, todos contra todos y los respectivos cuadrangulares, como al tema de reclasificación, la sumatoria todo el año. Eso sabíamos desde el principio que era uno de los puntos fuertes para ascender, a eso le apostamos. El grupo estuvo muy competitivo en todos los partidos, proponiendo buen fútbol en todas las plazas y bueno, creo que eso también va de la mano a una buena planificación que se ha hecho con los directivos. Desde hace un año el equipo viene trabajando en este proyecto de volver a ascender. La idea de nuestro presidente Nelson Soto era que el equipo solo estuviera este año en el torneo de la B, que ascendiéramos. Para eso nos contratan, para eso armamos un buen equipo, para ello hicimos una muy buena pretemporada que nos sirvió de base para todo el año. Y en el cierre del todos contra todos en la Liga del Fútbol Colombiano, Junior se mide esta noche a el Atlético Nacional en el Metropolitano. Los hinchas de Junior esperan que el elenco tenga las fuerzas necesarias para devorar futbolísticamente al verde antioqueño. Nacional con 37 puntos y los Tiburones con 32 serán protagonistas de oro en las finales del rentado de nuestro país. Junior buscará en el baile de los mejores la fórmula indicada para pelear el título y asegurar cupo a la Copa Libertadores y de esta manera reivindicarse con su público,
Concluida la última jornada en el día de hoy, se sortearán los cuadrangulares. Y esto es todo en deportes desde el Noticentro 1 Televista. Permiso, buenas tardes. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. Ahora sacar plata es más fácil en Supergiros con Sacaya. Recibe la notificación directo en tu celular y listo. Funciona con todo desde tu aplicación bancaria o billetera. Visita nuestra red de puntos en el Atlántico. Más información en www.supergiros.co/saca y paga. En la Agencia de Empleo Confenalco facilitamos la inserción laboral ayudando a los trabajadores a encontrar un empleo conveniente y a los empleadores a contratar trabajadores apropiados a sus necesidades. Visítanos en el Bosque, primer piso del edificio Bosque Ejecutivo y en el Centro Comercial La Gran Manzana, locales 152 y 153. Vigilado Supersubsidio. Regresamos con Noticentro 1 Televista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Vanessa Calderón y me encanta saludarlos y darles la bienvenida a todas las novedades de la cultura caribe. Sharon Acosta, reina del Carnaval de los Niños 2026, brillará junto a su padre, el Checo Acosta, en los Latin Grammy, representando la esencia y la cultura del Caribe en estos importantes premios. La reina del Carnaval de los Niños 2026, Sharon Acosta, llevará el espíritu del Carnaval de Barranquilla hasta Las Vegas. Sharon acompañará a su padre, Checo Acosta, durante la participación en los Latin Grammy, donde el cantante está nominado por su álbum Son 30 en la categoría Mejor Álbum de Cumbia Vallenato, que incluye temas como El Descongelado, Momposina y El Cacique en Carnaval, piezas que mantienen viva la sonoridad tropical que distingue al artista solereño. Padre e hija representarán el folclore del Caribe colombiano en un homenaje especial al artista español Rafael, y además presentarán el estreno oficial del video musical de su más reciente sencillo, el TikTok del Carnaval, en el que Sharon brilla como protagonista. Este momento marca un nuevo capítulo para la familia Acosta y para el Carnaval de Barranquilla, que sigue demostrando que su alegría y su música no tienen fronteras. El concurso nacional de belleza llevó a cabo el desfile de traje artesanal, donde todas las candidatas exaltaron la creatividad, el talento local y la cultura de cada rincón de Colombia. Cartagena vivió una noche llena de color y talento durante el tradicional desfile de traje artesanal, uno de los eventos más esperados del concurso nacional de belleza. Las candidatas deslumbraron con creaciones inspiradas en las raíces culturales de sus departamentos, llenando la pasarela de música, historia y orgullo regional. El jurado eligió como ganadora a la señorita Valle, Tutu Mosquera, quien cautivó con un impotente diseño en tonos naranjas que rindió homenaje a las catadoras del Pacífico. Su propuesta destacó por la fuerza estética y el trabajo artesanal que reflejó la riqueza de su tierra. Por su parte, la señorita Bolívar, María José Ayazo, se llevó el aplauso del público al obtener el premio a Mejor Traje Artesanal por elección popular. Su diseño, inspirado en colores y tradiciones del Caribe, reflejó la esencia alegre y festiva de su departamento, una velada donde el arte y la tradición fueron los verdaderos protagonistas. El nuevo atractivo turístico de Barranquilla, la Luna del Río, cada vez está más cerca de su apertura. Esta vez se anunció que la rueda ya cuenta con sus 44 cabinas climatizadas instaladas y que pronto este nuevo espacio ubicado en el Gran Malecón del Río será uno de los atractivos con mayor foco y protagonismo de La Arenosa, con el que se busca incrementar el turismo en visitantes y locales en compañía de la estatua de Shakira y Sofía Vergara. La Luna del Río está a pocos días de su inauguración y desde ya se encuentra adornando las orillas del río Magdalena. Y esto fue todo por hoy en el mundo cultural. Gracias por conectarse con nosotros una vez más. Feliz tarde para todos. Muy bien, hasta aquí esta emisión de Noticentro 1 Televista desde Barranquilla. Feliz tarde. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas.